Hola, buenas tardes. Mi nombre es Gina Higuera. He tenido el honor de ser la editora de Un Ecuador Tomo Uno y Tomo 2, libros que hacen parte de la colección Miramar de Pedro Meyer. Y bueno, para empezar quisiera contarles cómo ha sido este proceso que inició en julio de 2022, abriendo un archivo de 30 años de historia de visitas de Pedro a Ecuador, más de 7.200 imágenes llenas de memorias, de historias. Y bueno, durante todos estos años nos hemos reunido no solo a ver esas imágenes, a clasificarlas, a organizarlas, sino a encontrar esas historias y esa narrativa que el año pasado, con el lanzamiento de Un Ecuador Tomo Uno, pues tuvimos la oportunidad de iniciar. Solo para contarles, Ecuador Tomo 2 fue un reto aún más grande, un reto mayor, porque implicaba no solo eh, empezar una historia que quedó para siempre grabada entre Ecuador y Pedro, que inicia con su accidente, y accidente donde tuvo muchísimas cirugías y que lo ligó para siempre a Ecuador, sino que íbamos encontrando historias también muy profundas de otras personas. Y aquí el reto era poder mostrar cómo Ecuador cambiaba y Ecuador había cambiado a Pedro, pero al mismo tiempo cómo la fotografía había cambiado con él y cómo todas esas historias nos dejaban un aprendizaje para la fotografía en general. Entonces, durante el desarrollo de la narrativa de los dos tomos, en especial el tomo 2, van a encontrar esa tensión del cambio, el cambio en Ecuador, el cambio en Pedro y el cambio en la fotografía. La idea fue ir encontrando esos aprendizajes que transversalizaban las tres cosas y que nos llevan a imaginar y a reimaginar desde el archivo otras historias posibles. Entonces, quisiera invitarlos a que nos sumerjamos por esas historias y que al final de lo que vean esta noche y después de ver el libro, puedan ustedes también generar sus propias historias, su propio Un Ecuador. Bienvenidos. Entre tantas imágenes hubo historias que comenzaron a resonar con más fuerza. Fueron ellas las que me hicieron comprender que esto debía ser contado no solo como un libro sobre Ecuador, sino como el relato de una transformación constante, la de Pedro, la de su mirada y la de la fotografía misma. Hoy quisiera compartirles algunas de esas historias. Estas mismas conclusiones me llevaron a decidir que este libro no podía empezar desde una cronología, tenía que empezar desde un quiebre. En 2002, durante el viaje a Ecuador, Pedro sufre un accidente en la sierra, una caída aparentemente simple que termina en una fractura de columna y varias cirugías. Ese momento no solo atraviesa su cuerpo, también atraviesa su manera de mirar. Como editora entendí que esta historia reorganiza todo el libro, porque a partir de ahí la fotografía deja de ser solo observación y se vuelve experiencia. Más adelante, durante la edición, comenzó a hacerse evidente una tensión persistente. Por un lado estaban las imágenes realizadas para la revista Smithsonian, y eran fotografías precisas, felices, informativas, pensadas para ser publicadas. Incluso encontramos esas páginas impresas. Pero al mismo tiempo existían otras imágenes que habían permanecido en el archivo por más de 30 años guardadas. Fotografías construidas desde otro lugar, desde la cercanía, desde el vínculo con las personas. Eran fotos más complejas, menos previsibles, atravesadas por la mirada curiosa e íntima de Pedro. Como editora tomé una decisión. Este libro no podía limitarse a lo que ya había sido mostrado. Tenía que abrirse hacia aquello que el archivo resguarda, hacia las capas, las contradicciones y las preguntas que esas imágenes siguen dejando abiertas. En el archivo de Pedro también aparece Galo Plaza, expresidente del Ecuador. Pero aquí no es la figura pública, es un cuerpo en reposo,
siendo cuidado. La imagen no habla del poder, habla del tiempo, de la fragilidad, de la vida que atraviesa ese cuerpo. Como editora en este espacio entendí que este tipo de imágenes complejizan la historia, no la confirman, la abren. Y en este gesto la fotografía deja de ilustrar para empezar a cuestionar. Hay imágenes que cambian con el tiempo. En una misma secuencia aparece Santiago Gangotena, fundador de la Universidad de San Francisco, como anfitrión de la visita de Pedro. Años después, muere atropellado en el mismo lugar donde impulsó la construcción de un puente peatonal para cuidar a su comunidad. Lo que en su momento fue un registro, hoy se convierte en una imagen atravesada por el destino. Ahí entendí que editar no es solo organizar estas imágenes, es leerlas desde el presente, porque cada fotografía contiene un antes y un después, que el fotógrafo no puede conocer en el momento en que dispara. En 2008, la obra Herejías debería presentarse en Ecuador. No llegó. No por censura, por 20 gramos de diferencia en el peso declarado. Las cajas quedaron retenidas en aduana durante más de un año. Esta historia me permitió entender algo clave. La fotografía no termina cuando se produce. Depende de estructuras, de tiempos, de contextos. Y a veces lo que define una imagen no es su contenido, sino su posibilidad de circular. Este proceso tomó tiempo. Se fue construyendo en diálogo con Pedro, con su equipo y con el propio archivo, entre revisiones, conversaciones y decisiones que poco a poco le fueron dando forma. Como editora, mi lugar estuvo ahí, acompañando ese recorrido y proponiendo una manera de organizarlo. Este libro recoge algo de ese trabajo compartido y es también una invitación a todos ustedes a seguir descubriendo las historias que aún habitan en sus páginas.